texto que yo trabajé de Isaías 61, que vamos a retomar en la segunda parte del año. Este texto de hoy, igual que ese de Isaías 61, tiene diferentes y múltiples aplicaciones en las cuales nosotros podemos sacar una buena enseñanza para nosotros. Tiene en su contenido una diversidad de enseñanza que nosotros podemos traer y sacar de este texto de hoy. Y así como en el caso de Isaías 61, cuando estuvimos hablando acerca de la fortaleza y el rechazo que ésta trae en nuestras vidas, así hoy también este texto lo podemos enfocar y utilizar no solamente en lo que vamos a ver hoy, sino que también lo podemos utilizar para aplicar y ver que no necesariamente las cosas que nos pueden suceder a nosotros en este caminar de fe exclusivamente tienen que ser con el propósito de que haya un sufrimiento y que haya un padecimiento, sino que hay otro propósito. Cuando a muchos de nosotros nos pasan cosas que a veces no le vemos la explicación ni el entendimiento, no lo vemos. Y eso es lo que queremos precisamente hoy a través de esta palabra, traer luz para ampliar esta visión del por qué y para qué, porque esa es la idea, el por qué y el para qué nos suceden tantas adversidades, tantas pruebas, tantas situaciones que nos vienen a nosotros en este camino de fe. Amén. Que nosotros transitamos como desde que el Señor vino a nuestra vida a ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y esa es la idea, ver bajo la luz de las Escrituras lo que el Señor quiere en este punto que nosotros hagamos en esta mañana de hoy. Le decía ahorita que este texto tiene varias orientaciones que podemos utilizar enfocando en que muchas veces nosotros, como cristianos y hombres de fe que somos, mujeres de fe, muchas veces lo último que podemos pensar es que las enfermedades, nuestras pruebas y nuestro sufrimiento son quizás el mejor momento para darle gracia y gloria al Señor. Y por eso fue que puse la alabanza. Derrama gloria, porque cuando la gloria del Señor se derrama en cada uno de nosotros, es porque algo bueno y agradable está sucediendo en la vida de nosotros, ya sea un problema que se presente, no necesariamente una enfermedad, y de igual manera también una enfermedad. Y precisamente es aquí el punto en el cual nosotros queremos profundizar. El Señor nos ha puesto a trabajar este tema para que ampliemos la visión que se expresa aquí en este texto del Evangelio de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 12, donde estaremos trabajando en el capítulo completo en esta calurosa pero muy hermosa mañana de hoy. Amén. Juan capítulo 9, versos del 1 al 12, que vamos a estar hablando en diferentes secciones del capítulo 9. Amén. Esa es la idea, ampliar una visión que está aquí en este texto. Cuando lo tengan me dicen a mí. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9, del 1 al 12. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús y le dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que la obra de Dios, oigan bien, se manifieste en él. Poderoso versículo. Me es necesario, continúa el Señor diciendo, hacer las obras del que me envió. Entre tanto, ya no tenía esa palabrita por ahí, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede ya trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, le dice el Señor a su discípulo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, como una persona que obedece la palabra de Dios,
y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: no es este el que se sentaba y mendigaba. Uno decía: él es, otro: a él se parece, pero él mismo decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Fui, obedeció, me lavé, recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Padre, te damos gracias por esta poderosa palabra, pidiéndote, Señor, que nos dé luz espiritual, mental, emocional, para poder decir lo que tú quieres que hablemos, hablar como debemos en base a tu palabra, Señor. Por eso te exaltamos, te glorificamos y te damos la gloria, como lo hizo después este ciego que te glorificó, porque entendió la obra que tú habías hecho en su vida, Señor. Así nosotros hoy te glorificamos por la gloria que tú haces en el día a día en cada uno de los seguidores de Cristo de esta iglesia. Por eso alabamos, bendecimos y te exaltamos, dándote toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Síguenos, Señor, utilizando como instrumento de tu predicación, de tu palabra, de tu enseñanza. Y ministranos a todos, empezando por mí. Porque la palabra es para ministrar, es para crecimiento, para redarguir, para corregir en justicia. Pero no en mi justicia, sino en la justicia tuya, en la justicia que viene de tu Dios. Alabado sea y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Bien. Este texto es sumamente interesante y poderoso. En él vamos a encontrar varias cosas sumamente importantes que tenemos que ver a la luz de las Escrituras. Hay 4 cosas y una quinta que me la voy a reservar porque va a ser el desarrollo del mensaje. La primera, en este texto encontramos a una persona ciega de nacimiento. Cuando usted abre y empieza a leer el primer versículo, lo que le está mostrando es esa imagen, una persona ciega de nacimiento. Número 2, hay una pregunta de contenido biológico, de biología, es decir, en el orden biológico. Tercero, la pregunta la hacen los discípulos como es natural. Tercero, hay una respuesta. Hay una respuesta que Jesús le da a sus discípulos por medio de que le han hecho la pregunta. A los discípulos, a los judíos ortodoxos, a los fariseos que andaban siempre fastidiándole la vida a Jesús, que andaban en torno de él, siempre queriéndole buscar la quinta pata de algo. Cuarto, lo que vemos también así rápidamente, que lo vamos a ir desarrollando, es la explicación que el Señor le da a sus discípulos acerca del problema de este cielo, basado en la pregunta que ellos le hacen. Y la quinta es lo que vamos a ver en esta mañana de hoy, lo que es la aplicación, y por eso Dios me va a reservar para el desarrollo de este mensaje. Ahora bien, empezamos a disfrutar de lo que es la grandeza y la inspiración de la palabra de Dios por medio de las Escrituras. La pregunta interesante aquí en este punto es: ¿por qué los discípulos de Jesús, los judíos que andaban merodeando, los fariseos, le hicieron esta pregunta al Mesías? Empezando por sus discípulos. La respuesta es que había una inquietud en la mente de él. Y esta inquietud viene desde hace mucho tiempo. Eso venía desde la época del Platón, del griego de Platón. O sea, de parte de lo que era la filosofía platónica. Filo, amor; sofía, sapiencia, sabiduría. Había un amor por el conocimiento de todo lo que era el conocimiento griego. Amén. ¿Dónde nace esta pregunta? Porque esta gente, producto de esa filosofía de Platón, relacionaban la enfermedad con el pecado, creando con esto un enigma dogmático en la mente de los discípulos de Jesús. Amén. Que no lograban entender, porque su conocimiento no llegaba ahí, no lograban entender esta teoría filosófica de Platón y de los conocimientos de los griegos. Esta teoría de Platón enseñaba acerca de lo que es la preexistencia del alma, es decir,
que ellos entendían que una persona antes de nacer, esa alma de esa persona que se iba a depositar en ese hombre, iba a pagar en la vida presente todos los pecados que habían hecho en la vida pasada. Eso era lo que enseñaba esta teoría de Platón, de que usted, lo que había hecho en el pasado, usted lo iba a pagar ahora. Amén. Entonces, de ahí es que nace la inquietud de los discípulos. Cuando pasan por el templo, Jesús es el que llama, como es natural, es el que ve, porque el ciego no ve, lo llaman y entonces ellos le hacen la pregunta, como explica el versículo 1 al 4. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, él o su padre, para que él haya nacido ciego? Responde Jesús y le dice: no es que pecó este ni su padre, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces dice el versículo 4: mas es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y aquí esta frase, cuando dice entre tanto el día dura, va en dirección y apuntando al ministerio de Jesús en toda su vida terrenal. En el día dura eso porque estás hablando de una obra que todo el trabajo que Jesús iba a hacer en lo que él estaba aquí en la tierra. Y cuando dice la noche viene, cuando nadie puede trabajar, está apuntando cuando detienen a Jesús a la 9ª hora, lo prenden para entonces luego darle crucifixión y muerte en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en este punto del mensaje? Aquí vemos a los discípulos de Jesús que tienen una confusión, y traen una confusión a la luz de las Escrituras. Un problema que muchos teólogos le llaman dilema. Y la pregunta es: ¿qué es un dilema? Un dilema no es más que una situación de duda, donde se pueden presentar varias alternativas, 2 o más alternativas. ¿Y por qué aquí en este caso era un dilema? Bueno, porque los discípulos de Jesús asumieron como bueno y válido que la única posibilidad era que la ceguera de este hombre ciego era porque solamente había 2 respuestas posibles. Y ahora vamos a ver que no es así. Amén. A la luz de las Escrituras, no es así. Ellos le dijeron a Jesús que aquí solamente habían 2 respuestas con relación a la enfermedad de esta persona. Primero, número 1, que este hombre había pecado. Eso era lo que ellos entendían. Y segundo, que en la vida pasada de sus padres ellos habían pecado. Y que por esa razón, este hombre ciego había heredado, como dije, ese era el principio de la filosofía platónica, había heredado el pecado de sus padres. El maestro Jesús le dice que ellos que sus discípulos están claramente, totalmente errados, equivocados. ¿Por qué? Porque existía otra razón. Es decir, hay una tercera salida, hay una tercera acción, hay una tercera alternativa, porque ellos no alcanzaban a comprender lo que Jesús le estaba diciendo en el versículo 3. No es que pecó sino sus padres, ni su padre, sino para que la obra de Dios sea manifiesta en él. Y esto es poderoso, porque ellos nunca iban a pensar que un problema físico, una enfermedad en un ser humano, podía y servía para glorificar y masificar el nombre sagrado y darle gloria a nuestro Padre del cielo. Amén. Ese era el objetivo de lo que Jesús le está diciendo. Esta gente no podía entender eso, como mucha gente no lo entiende hoy tampoco, como vamos a ver en el transcurso de la palabra. Amén. No podían imaginarse eso. Y vamos a observar esto. Vamos a empezar a hacer un recorrido bíblico. Son pocas citas, aunque el mensaje puede durar 1 hora, pero son pocas citas. Y vamos a que me acompañen. Vamos al libro de Job, en el capítulo 1, para que el agua ya no empiece a dar por las rodillas y ya haya salido de los tobillos. Donde vamos a ver de manera práctica la respuesta, la razón que Jesús le da de que hay una tercera opción que no es lo que estaban creyendo y pensando los discípulos de Jesús. Job, capítulo 1, verso 1 y el verso 21 y 22. Job, capítulo 1, verso 1 y verso 22.
Dice la palabra de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Entonces fíjense cómo empieza a describirse la respuesta de Jesús. Y era hombre este ¿qué? Número 1, perfecto. Número 2, recto. Número 3, temeroso de Dios. Y número 4, apartado del mal. Versículo 21. Y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Oigan bien, empieza a bendecir en vez de maldecir. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, dice el versículo 22, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. ¿Estamos entendiendo por dónde venimos? La pregunta interesante en este punto del mensaje aquí es: ¿existe alguna relación o conexión entre el pecado y las enfermedades con su sufrimiento? La respuesta precisamente la empezamos a ver aquí en estos 2 versículos del texto de Job. En el versículo 1, la primera parte dice: y era este hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Dice el versículo 21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, no había pecado en él. Es decir, que no era producto de la enfermedad. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Poderoso 3 versículos de este texto que da respuesta a la pregunta de si existe o no existe alguna relación entre el pecado y las enfermedades junto con su sufrimiento. ¿Por qué digo poderoso? Se lo voy a decir ahora mismo. Porque toda la desgracia y el sufrimiento y las enfermedades que Job sufrió solamente tenían una íntima relación con Job, y era que se manifestara la soberana voluntad de Dios, quien fue quien lo permitió. Amén. Se lo voy a demostrar. Dice el versículo 7 al 12 del capítulo 1: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le respondió a Satanás Jehová: oh, de rodear la tierra y andar por ella. Estaba dando un paseo el diablo. Lucifer estaba paseando por la tierra, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo? Oigan bien, o sea, Job estaba tranquilo, el diablo aparentemente no estaba en eso, que ese es otro tema para otra posible enseñanza bíblica. Job no estaba en eso, el diablo aparentemente andaba haciendo maldad, pero quizás, porque se está viendo aquí que quien pone a Satanás en eso, aparentemente es el Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no ha considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? O sea, pues mi Dios es el Señor quien está demostrando las cualidades de un hombre fiel, puro, como era Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque se supone que como usted está haciendo el mal, es porque usted está pecando. Respondió Satanás a Jehová y le dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? Entonces lo oye la prenda de Lucifer. No le ha cercado alrededor de él y su casa todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos tú has bendecido, dice el diablo a Jehová. Por tanto, su bienes ha aumentado sobre la tierra. Ahora yo te voy a decir una cosa: extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás cómo no va a blasfemar en contra de ti en tu misma presencia. Le dice Lucifer a Jehová. Jehová le contesta y le dice a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de la presencia de Dios. Estos textos confirman lo que yo le vengo diciendo. Aquí la situación se presentó no porque en ningún momento Job haya pecado. Job no cometió adulterio. Job no cometió adulterio escondido de su mujer, de ninguna manera, ya que todos estos versículos dejan claramente establecido de que Job fue un hombre puro, íntegro y de una conducta intachable en toda su existencia y en todo su vida. Ahora entonces empezamos a mirar el agua a darnos aquí a la orilla. La gran pregunta aquí ahora es: interesante, no la pregunta, es interesante que resaltemos lo siguiente. Eliafá, Bildad y Sofar, los tres llaves jóvenes amigos de Job,
lo que hacen es que en vez de ir a consolar a Job, lo que hacen es que aumentan el sufrimiento de Job. Y lo aumentan de una manera torpe, igual que los discípulos. Asumen la misma actitud que los discípulos de Jesús. No solamente los discípulos de Jesús, sino muchas personas hoy en la actualidad, en las iglesias, piensan lo mismo hoy. Piensan que los sufrimientos y las enfermedades de Job se debieron a que él había pecado. Y no es así. No entendían, entendían de que había una relación entre los padecimientos, la enfermedad y la culpa del pecado. Y no necesariamente es así. Amén. Juan capítulo 8 dice en uno de sus textos que el Señor no piensa ni actúa como nosotros actuamos y pensamos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que los caminos del Señor no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. Por esa razón, los discípulos no podían estar con una idea clara con la que tenía el propio Jesús. Por eso nunca podemos pensar con relación a Cristo que nosotros podemos dar la misma respuesta como Él la dio a sus discípulos, ya que cuando sobre todo se puede presentar un dilema y cuando hay que tomar una decisión, dar una respuesta con relación a algo, como fue el caso de la pregunta que le hicieron los discípulos. Jesús siempre tuvo una tercera salida a las preguntas malintencionadas. En este caso no fue malintencionada de los discípulos, pero sí, por ejemplo, en dos casos que vamos a ver así rápidamente. En el caso de la mujer adúltera, y en el caso, por ejemplo, de si hay que dar o no hay que dar tributo a César, ahí los fariseos, de manera malintencionada, le hacían la pregunta a Jesús. Entonces, en el caso de la mujer adúltera, que no lo voy a, nada más que lo voy a tratar por arriba, que está en el capítulo 8, versículo del 1 al 11 del Evangelio de Juan, cuando los fariseos agarran y arrojan a la mujer pecadora a los pies de Cristo, esto de manera malintencionada piensan y dicen: si este hombre, refiriéndose a Jesús, no condena a esta mujer adúltera, estará en una franca violación a la ley de Moisés. ¿Qué mandaba la ley de Moisés? Que a la mujer y al hombre había que pedirlo hasta que muriera. Ahora, mira la maldad. Así la condena, pensaban los fariseos y los judíos ortodoxos, que no creían en Jesús, que era el Mesías. Si él la condena, entonces se estaría echando a las autoridades romanas en su contra. ¿Por qué? En su contra. Porque las autoridades romanas no podían ejecutar ni matar a nadie si no era con una orden del César o una orden del emperador romano. Amén. Cuando siempre le ponían a Jesús una trampa, Jesús le salía con otras opciones, con otra salida, porque ellos lo que querían era, a través de su pregunta ganchosa, tratar de que él cayera en blasfemia, que pecara, para poder agarrarse de eso y condenarlo. Fue el mismo caso de Marcos capítulo 12, versos 13 al 17, cuando vemos los tributos. Maestro, ¿hay que darle tributo a César o no? Porque había que darle tributo a César. ¿Le damos o no le damos? La pregunta. Pero también había que darle al Señor. Entonces bueno, en el caso se me olvidó decirle que en el caso de la mujer adúltera, cuando ellos le interfieren, él le sale con una tercera respuesta y le está diciendo: espérense un momentito. O sea, ellos tenían las dos opciones: o que los romanos la mataran, o que la pelearan la ley de Moisés. Y le dicen: no, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. La tercera salida. Y aquí le hace lo mismo. O sea, el mandamiento del Antiguo Testamento manda que tenemos que diezmar, pero las leyes impuestas por los romanos mandaban que había que dar el tributo. Entonces, si dice que no hay que dar tributo, el gancho era para que las autoridades romanas no prendieran. Y si dice, entonces tú no eres verdadero porque tú no crees la palabra, si no argumentaba lo que dice el Antiguo Testamento acerca del diezmo de la ofrenda. Entonces le salió con la pregunta que lo deja en el aire: da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Es decir, que en los dos textos
Jesús le sale con una tercera salida, con una tercera opción, con una tercera alternativa, como fue el caso también aquí con estos discípulos que no lograban entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Por eso los discípulos cometen el error de no pensar de que había o existía una tercera opción acerca de por qué este hombre ciego había pecado, y si no, que él había pecado, si no, entonces habían pecado sus padres. Ahora bien, sigue esto subiendo el árbol. Los discípulos en parte tenían razón y en parte no tenían razón. Y quiero ahora que se detengan, porque tiene una parte bien profunda del mensaje. La pregunta es, ¿por qué los discípulos tenían razón y en parte no tenían razón? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, hermano, ¿y cómo? Ustedes vienen diciendo una cosa, se me vino. Y yo les voy a decir lo siguiente. Hermano Freddy, usted como que me dice una cosa, entonces no lo entiendo. Yo le voy a decir lo siguiente. Lo que pasa es que a la luz de las Escrituras, usted tiene, a la luz de la Biblia, usted tiene que para hablar de una verdad, no solamente enfocarse en una parte de las Escrituras, sino en su totalidad. No en una de sus partes, sino en cada una de todas sus partes. Para que usted pueda tener al final una conclusión de lo que usted está viendo y lo que está tratando. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver ahora la vertiente de los discípulos en cuanto a lo que ellos pensaban, en cuanto a lo que era la posición correcta de ellos y la posición incorrecta de los discípulos. ¿Cuál era la posición y los pensamientos de los discípulos? Primero, por un lado la Biblia dice y afirma que hay una relación entre las enfermedades y el pecado. Por eso le dice, bueno, esta es una cosa, pues ahorita vamos a ver la razón completa. La Biblia sí afirma y sí confirma que hay una relación entre la enfermedad y el pecado. Porque la muerte y las enfermedades entraron por causa del pecado al cuerpo del ser humano. Esto queda claro, confirmado en lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice la palabra. Y le voy a decir algo. Cuando el Señor nos crea a nosotros, no lo hace con la finalidad de que nosotros teníamos que morir, sino que Él hace al ser humano. El ser humano fue creado con la posibilidad de que muriera, porque Dios es soberano y Él toma la actitud que Él tiene con toda su creación. Pero tampoco nos creó con la necesidad indiscutible de que tuviéramos que morir. Ahora, lo que sí está claro, que la muerte es introducida por consecuencia del pecado, y en eso los discípulos de Jesús estaban en lo correcto. Y también estaban en lo correcto en que muchas veces las enfermedades de muchas personas estaban relacionadas con el pecado. Y se lo voy a demostrar con un ejemplo muy poderoso, bíblico, que vamos a ver en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 y el versículo 9 y 15. Aquí vamos a ver un ejemplo poderoso, muy preciso, de lo que es una enfermedad producto del pecado. Número 12, del 1 al 15, y del 1 y el 9 y el 15 dice lo siguiente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que éste había tomado. Ya ahí empiezan a complicarse, aparte de otras cosas que estaban sucediendo durante el manejo de Moisés, durante el ministerio de Moisés, en el manejo del pueblo para sacarlo de Egipto. Él había tomado una mujer cusita y estaban criticando por eso. Dice el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. O sea, se incomodó tanto que le dio la espalda a Jehová. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, mamá, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Este qué? Pecado. Producto de un pecado de enfermedad. No ponga este pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. La paga del pecado, ¿qué es? Muerto. Le está diciendo a Aarón que al salir del vientre de su madre
ya está con media carne consumida. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sane ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre la hubiesen escupido en el rostro, la relación del cielo escupido por Jesús, y también la relación de lo que está hablando aquí, le dice: no hubiese sido no hubiera estado ella avergonzada por 7 días si su padre la hubiese escupido en el rostro. Sea echada afuera, le dice Jehová, del campamento por 7 días, y después volverá a la conversión. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ella, es decir, hasta que pasara el proceso de limpieza espiritual. Estaba chiñando y blasfemando junto con Aarón acerca del ministerio de su hermano. Precisamente eso es lo que podemos observar aquí. Aquí observamos y encontramos que María, la hermana de Moisés, se enferma de lepra por causa de blasfemar, de estar chiñando junto con Aarón, de estar criticando el liderazgo de Moisés. Jehová la enferma y le manda una lepra. Se la manda como un castigo, le manda como castigo la enfermedad para que ella deje de hacer lo que está haciendo. Entonces estamos viendo aquí que esta lepra de María estaba relacionada con el pecado que ella había cometido. Ahora sigue el agua subiendo, ya no da para aquí por el pecho. La gran pregunta es: ¿en qué estaban errados los discípulos de Jesús? El mismo error que cometieron los discípulos, también el error de muchos de nosotros en esta época, que es el siguiente: en creer que existe una correlación entre la enfermedad, el sufrimiento con el pecado, y no necesariamente es así. Amén. No siempre las personas que tienen una enfermedad y que sufren por ella es porque hayan pecado. De ninguna manera se la puedo tomar. Ahora bien, es cierto también que aunque otras personas padecen y sufren por culpa del pecado, no necesariamente tiene que ser una conducta constante en cada uno de los cristianos que siguen la fe de Cristo. Eso no es verdad. Y es aquí precisamente donde, bíblicamente hablando, necesitamos y tenemos que buscar un equilibrio bíblico a la luz de la Sagrada Escritura. Y le voy a hacer esta historia. Le voy a hablar del pecado, pero no le voy a hablar del pecado. Unos parientes míos, una pareja cristiana, el tipo aparentemente se había infectado de SIDA. Quizás no lo sabía, quizás no lo sabía. Entendimos por lo que sucedió después, que él aparentemente no sabía. Pero él dijo que esa persona era muy hermosa y él no iba a dejar de casarse con ella porque él tuviera SIDA. Se casa, le nace la primera hija perfecta, hoy toda una mujer profesional. Cuando tienen el segundo embarazo, viene y el niño nace con SIDA y nace muerto. Se preguntan que por qué. Todos los estudios aquí y fuera, cuando descubren, resulta que el esposo había sido infectado con SIDA y no se lo dijo a la esposa. La suerte es que la esposa no quedó nunca infectada, vuelve y se casa, tiene una segunda niña hermosísima, y todo el pecado de esa persona, como dice la palabra, que la paga del pecado de muerte, lamentablemente fue hacia la muerte de ese niño que no tenía la culpa de nada. Luego se hace la justicia divina y la persona puede salir muere. Entonces, de igual manera, si usted va a una clínica irresponsable y hay un laboratorista que no chequeó y no vio bien la sangre que le iba a poner y a usted lo infecta, y usted está con una enfermedad que no es culpa suya, ni porque usted haya pecado, entonces usted ha cargado con una enfermedad que no era suya. ¿Estamos viendo por dónde queda la cosa? Bueno. Por eso, cuando Jesús trata de corregir la distorsión, la duda emocional que tenían los discípulos con relación a la pregunta, le dice que este hombre siervo había nacido así para que las obras de Dios sean manifiestas, como dice el versículo 3 de este texto que hemos escogido para trabajar hoy. Dice el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. ¿Cuántos hoy en esta mañana quieren glorificar al Padre del cielo
aún estando en una adversidad de enfermedad o de cualquier otra cosa que nos pueda suceder. Amén. Ahí va un amén grande. Cuando le dice, esto es por una razón más profunda, por eso se lo dice. ¿Cuál? Que Dios tenía, que esto sucede para que Dios fuera glorificado. Amén. Mucha gente piensa, y ahora sí me voy a agudizar, ya algo me está dando en el cuello. Mucha gente piensa que por lo que dice el versículo 5 de Isaías 53, Isaías 5:53, que dice: mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente piensa que por esto ya tú eres, como dice Rafael, no salvo, sino sano siempre. Y no es así. Amén. Por eso digo que esto tiene mucha profundidad y tenemos que seguirlo viendo a la luz de la Escritura. Amén. No necesariamente tiene que ser así, porque esto también puede estar relacionado a lo que dice Isaías 53 con enfermedades espirituales también, demoníacas, más que con las mismas enfermedades físicas. Cuando Isaías 53 dice que por su llaga fuimos curados, esto se puede referir, es verdad, en cuanto al pecado también físico y a la enfermedad, es cierto, pero ahora, bíblicamente, como le dije antes, una sola verdad no puede ser vista. La Biblia tiene que verse desde Génesis hasta Apocalipsis, para que usted pueda aplicarla en ella la lógica que camina en todas las Escrituras. Yo le voy a preguntar a ustedes en este momento, a los seguidores de Cristo, la siguiente pregunta en esta mañana de hoy. ¿Es verdad que nosotros, los seguidores de Cristo, de Sancho Sama, de la 103, de la Aruba, ya no tenemos pecado? ¿Estamos libres de pecado todos los que estamos aquí? ¿Qué me van a decir ustedes? Y yo les voy a decir lo siguiente: sí y no. ¿Por qué? Primera de Juan dice Primera de Juan, que el que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar el hecho de que Cristo pagó por nuestro pecado? Y es aquí el punto fundamental de este equilibrio por medio de las Escrituras. La pregunta entonces que nace aquí es la siguiente: Cristo, la siguiente, si Cristo ya pagó por nuestro pecado, ¿por qué nosotros, los seguidores de Cristo, seguimos pecando? Es que hubo una belleza que se introdujo desde Adán y Eva. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios, Satanás introduce en nuestra naturaleza lo que es la naturaleza pecaminosa. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces la pregunta que equilibra aquí esto ahora es, para poder darle luz a esta inquietud, es: cuando Cristo pagó, la pregunta aquí es, cuando Cristo pagó en expiación por nuestros pecados, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo Jesús fue pagar por la culpa del pecado, no por la eliminación, la extirpación totalmente del pecado. Es decir, que cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Señor nos dice que ya para mí y para ti y para cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros ya somos salvos en el Señor. Él nos dice que ya para ti y para mí ya no hay más condenación. Acuérdense lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Cuando Él pone el acta, cuando Satanás, el adversario, nos condenaba, Él clava en la cruz del Calvario, pone el acta de nuestro pecado y Él paga por la culpa de todos los pecados de nosotros en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación en Cristo Jesús para los que creen en Cristo Jesús, que es el caso de nosotros cuando lo tenemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. La condenación por la culpa y la condenación de nuestro pecado, de mi pecado, de tu pecado, la que nosotros merecíamos, ya fueron pagadas en la cruz del Calvario con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le da un aplauso al Señor? ¿Quién se atreve?
hay un pero, la cosa sigue complicándose. El pero aquí, hay un pero. ¿Cuál es el pero? Bueno, que todavía dentro de ti y de mí existe la belleza, la naturaleza pecaminosa. Y es de ahí que todos seguimos cometiendo pecado. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Antes, dice Efesios 2, cuando estábamos inmersos, muertos en nuestro delito de pecado, Él nos dio vida a nosotros juntamente con Él. Entonces, Él nos da vida porque estábamos muertos. La naturaleza, o sea, hay una diferencia ahora de cuando estábamos muertos, ahora que ya estamos, aunque pequemos, estamos bajo la gracia y la cobertura y la misericordia de Cristo. Por eso es que hay una diferencia muy grande. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora cuando estamos bajo la gracia de Cristo, cuando nos caemos, cuando tenemos una caída, metemos la pata, pecamos y vamos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado y confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos. Para eso es la función del Espíritu Santo de Dios a los que están en Cristo Jesús. Viene, te convence de que metiste la pata, de que pecaste. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene la sangre preciosa de Cristo, cubre tu cuerpo y te limpia. ¿Y usted sabe hasta cuándo eso va a ser así? Hasta que Cristo venga. Y usted sabe lo que dice Pablo en 1 de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí es. Cuando este cuerpo viciado conforme al pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, el Señor va a venir y te va a decir: Alexander, Teresa, Jorge, entrégame ese cuerpo dañado, podrido, putrefacto, que no sirve. Te lo voy a redimir, te lo voy a cambiar y te voy a entregar ahora este cuerpo nuevo, redimido, glorificado, capaz de estar ante la presencia de Dios hoy, mañana y por siempre. Un fuerte aplauso. Esa es la razón fundamental de lo que estoy explicando en esta mañana de hoy. El asunto no era tan fácil, amén, como lo estábamos viendo. Un cuerpo redimido y glorificado. Entonces, es y será cuando el pecado quede totalmente eliminado de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Estaremos libres de toda presencia del pecado y de todas las enfermedades que provienen producto del pecado. Amén. Y hoy lo que le voy a decir. Es lógico entender lo siguiente. Si las enfermedades, oigan bien, fueran parte en el momento en que Cristo nos expió, que nos libertó de la culpa del pecado, nunca entonces nosotros moriríamos. Amén. Ya que mientras tengamos este cuerpo que está aquí, nuestra naturaleza pecaminosa, necesariamente vamos a tener que enfermar. Aunque usted lo quiera o no lo quiera. Pero no tiene que ser que usted. Amén. Necesariamente vamos a tener que pecar, no importa lo que sea, y también necesariamente vamos a tener que morir. Amén. Vamos a Job de nuevo. Y dice ahora el capítulo 16 de Job, versículos 2 a 5. Dice: muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestosos, soy todos vosotros. O sea, es muy bueno tú venir, que eso es lo que hacemos muchos los cristianos, y venir a cargar el lado a otros sin saber cuál es la razón del problema de él. Y aquí está la queja de Job contra Eliafá, Bildad y Sofá, de que le está diciendo: ustedes son unos fatúos, en pocas palabras, como le digo a la mujer, porque lo que vienen es de consolarme, lo que vienen es a criticarme. Entonces le está diciendo Job: ¿tendrá fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, es muy bueno. Tú estás criticando y diciendo que yo toda la enfermedad y toda la gracia y toda la cosa es producto de que yo he pecado. Ven, ponte en mi lugar. Job, con su corazón tan puro, le dije: yo podría hermanar contra vosotros palabras iguales, y sobre vosotros mover mi cabeza. Ajá, a ti te pasó eso, por estar en eso. Pero yo los alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaran vuestro dolor. Eso le dice Job. Porque esta gente estaba completamente equivocada. Ellos entendían lo que también entendieron los discípulos de Jesús, de que existía una correlación, una condición, como la que estaba viviendo el propio Job, de que era como que era producto del pecado, y no necesariamente era así. Es decir, como dice el libro,
Si tú vienes de mí, me vienes a consolar, me vienes a ayudar. Ahora, si tú no vienes de mí a ayudarme, a consolarme, mejor no venga, porque yo prefiero que tú no vengas donde mí a consolarme ni a decirme nada. Esa fue la misma actitud que tomó la ingrata mujer de Job, cuando le dice, y tomó Job un tiesto para arrancarse con él, en el capítulo 2, versículo 8 al 10. Estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo a su mujer, ahora retienes tu integridad, o maldice a Dios y muérete, malvado. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado. Y dice Job, Job no acababa de entender también. Por eso dice esta expresión aquí, porque él no tenía claro. Él tenía su duda, él sabía que no había pecado, pero no sabía por dónde venía la cosa. Y dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esta gente con esa actitud lo que demostró fue que Job le devolviera a ella la demostración de lo que era una persona íntegra, pura, fiel en su corazón hacia lo que él pensaba y las cosas que él estaba viviendo con relación a Jehová. Amén. Muchas personas piensan que las enfermedades que nos vienen provienen de Dios y no es así. Job aquí, en vez de maldecir a Dios, lo que hace es que lo bendice. Y dice también, como yo le leí ahorita, que no vio de propósito a Dios. Recuerden lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él permite las cosas como lo vimos en Job, pero Él no te va a mandar nada. ¿Estamos claros en eso? Amén, hermano. Aquí vemos ahora algo muy interesante. Job no entendía lo que él estaba pasando en su vida. Maldice su nacimiento. Él entiende como Pablo que fue un abortivo. Pablo era un abortivo como apóstol, pero él entiende ahora que él era un abortivo, o sea que él debió haberse muerto. Pero él nunca pensó ni condenó que todo el mal que le estaba pasando podía provenir de Dios. De ninguna manera, todo lo contrario. Job entendía y dice que Jehová no hubo ningún despropósito y que su desgracia, todo lo que estaba pasando, él estaba consciente de que no era producto del pecado, él era íntegro, él no había pecado, mas sin embargo, él entendía, seguía esperando y creyendo en Jehová. Incluso llega a decir en un momento que aunque Jehová lo matare, yo seguiré esperando y seguiré confiando en él. Señor, eso es una fe grande. Amén, hermano. Job vio lo que muchos de nosotros, por ser ciegos de entendimiento, no podemos ver, y era que el Señor tenía un propósito con nuestras vidas. Y aquí les voy a decir algo. El domingo pasado, en medio de la alabanza, el hermano Rafael estaba sentado ahí. Y él tuvo, me imagino que fue una visión del Espíritu, porque él ya no hace eso. Y me ve sentado ahí y se fija en mí. Y él entiende, lo dijo de una manera tan cruda que creo que quería dar trompada cuando lo dijo, pero me lo dijo. Y está sentado ahí y dice que cuando él se fija en mí, lo que él ve es algo que yo tengo un problema de la boca. Yo soy chivo con eso. Pero chivo que ni un chivo que dé 500 brincos. Oye, ese hombre ya de 66 años. 66, cualquier niño tiene 66 años. Entonces, me dice Rafael, me lo tiró así, como dice el cuento, sin una cervecita de nada. Mira, el Señor me dijo que tú tienes problema de la boca. Oye, yo recogiendo la ofrenda ahí, vi el cielo abrirse y levantarme. Pero ¿y qué es esto? Yo lo que quería era morder, decirle 500 vainas, pero no podía. Me quedé callado. Pero, al igual que este ciego de nacimiento, yo obedecí al Señor. La Biblia dice que el Padre nos habló por los profetas, habló con señales y prodigios, y que en los últimos tiempos nos habló por el Hijo, por Jesucristo. Pero en la actualidad nos habla también por medio de un hermano. Porque si hay una administración espiritual en la iglesia y la recibe un hermano y se lo manifiesta a otro, y él, para bien mío, el Señor me está ministrando, me está hablando. Yo obedecí y me fui al otro día a hacerlo. Yo no me iba a quedar sentado. Me fui y me hice la
Ahora. Yo no quería, porque aquí te digo, el tipo me la puso en chiste. Porque yo sé lo que son las cosas de Dios. Mire, yo tengo un amigo que no se murió, pude inserir interno un periodista. Y eso yo lo vi en sueño, lo vi tirado en el piso, no muerto, pero lo vi tirado. Y cuando llamo al hermano que me daba la persona, tiene 16 internos en coma, nada. Y ya salió así, en coma, dice, en coma, no, en una gravedad tuvieron que un problema, no tengo nada. Entonces, yo fui y me hago los análisis. Para la gloria de Dios, tengo un PSA enzimático de un 1.60 para mi edad. ¿Y cuál es el propósito? El PSA son los valores que pueden dar más, porque de 0 a 4, lo normal, yo lo tenía en 1.6, y ya cuando pasa de 4, se piensa que puede haber a nivel plasmático algunas células, si es que hay algún problema, se puede empezar a sospechar de que puede haber un cáncer portátil. Amén. Pero no quiero profundizar eso, no quiero quitar tiempo, porque después lo digan que me cogí alguna otra. Sí, porque me dieron duro el mensaje pasado. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito que Job no entendía? Que el ciego sí obedeció y que yo obedecí. Que resulta que yo tengo una señora que Dios le dio un don, exquisité, toda variedad de dulces, pasteles, toda la cosa. Y tenía la glucosa en 100. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy en el umbral de 70 a 100, si un miligramo más, me paso. Entonces, el propósito final no fue. El Espíritu Santo mostró que yo tenía un problema. ¿Lo creen o no lo creen? Ahora, no era de la próstata, pero usó a Rafael para decirme que si yo no me cuido, caigo no va a quedar un problema. Entonces, ¿qué hice yo? No como hacen muchos seguidores de Cristo aquí, como yo en eso. A la franca, obedecí. Aquí hay mucha gente que no obedece. Aquí hay gente que hay que caer a batalla, un día y apellido para que obedezca. Y no a mí, a la palabra de Dios. Entonces yo fui, obedecí y me hice el análisis. Así fue el cielo. Y fue al estanque de Siloé y se lavó. Y cuando vino allá, vino viendo la gloria del Padre. Vamos a continuar con este proceso que ya estamos prácticamente entrando en la parte final de esta palabra poderosa implantada en esta mañana. Dios usa todas las situaciones, como creyeron los discípulos de Jesús, de que una ceguera, oigan bien, de que esta ceguera era producto o por causa del pecado. Y como acabamos de ver en lo que le estoy explicando, Dios usa el mal del ciego, como se ve en este texto, la ceguera, ¿para qué? Para que su gloria fuera reconocida por todos los que estaban. Primero porque vieran que Jesús venía de él y que también era la gloria del Padre. Amén. Eso es, esta ceguera sirvió para eso. Para que siempre, siempre en todos nosotros glorifiquemos a nuestro Padre del cielo. Amén. Ahora me voy a Génesis. Y rápidamente le voy a... Y para que ustedes vean que no solamente los problemas son con las enfermedades. Génesis, para que lo tengan ahí en el capítulo 50, vemos un caso de algo extraordinario. Una persona fiel, íntegro, nunca pecó, era tan íntegro, tan puro y tan sano como Daniel, como Josué, capaz de obedecer la palabra de Dios, fue el relevo de Moisés. Y a quien me estoy refiriendo y me voy a referir ahora es a José. José, la malvada mujer le tiró el gancho, le dejó la ropa y producto de eso cayó preso. Fue maltratado en la cárcel. Los hermanos lo vendieron. Toda la desgracia que le pasó a José igual, producto, y él sí quizás lo entendió, no como Job, de que todo lo que le había pasado a José en su vida era porque había un propósito de Dios. Amén. Miren cómo José concluye estos versículos que les voy a leer del versículo 50 del último capítulo del Génesis. Versículo 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ellos tenían temorosos con la mentira pata que habían hecho, habían pecado contra José.
Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis que manden contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y oigan bien, no como Eliafá, Bildad y Sofar consoló José a sus hermanos, sino como un verdadero cristiano tiene que consolarlo. Miren lo que dice: así consoló y les habló al corazón José a sus hermanos. José vio la mano poderosa de Jehová, el poder de Dios detrás de su sufrimiento. José vio y sintió lo que dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Por lo que dice este versículo: vosotros pensáis que mal contra mí, mas Dios encaminó a bien. Poderoso versículo esto. Aún con la maldad de lo que le hicieron los hermanos a José, él vio como instrumento de Dios, en vez de estarse quejando y lamentándose, él vio la grandeza de Cristo, del Señor en su vida. Él vio la grandeza que tiene que tener una persona en lo espiritual, un hombre y una mujer de fe, una mujer de Dios, saber y entender y comprender en la buena y en la mala que Dios es soberano y que todas las cosas que vienen y obran en nuestra vida necesariamente tienen que ser para bien, conforme a su llamado y al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Amén. Vamos al texto, que ya tenemos la parte final. Dice el versículo 6 y 7 de nuestro texto de hoy: dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó lodo a los ojos del cielo y le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Él fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dicen los versículos 6 a 7. Aquí nos estamos dando muy interesante y distinto. Aquí vemos a Jesús tocar a este ciego de una forma distinta, tocarlo con su poder, me refiero, de una forma distinta a los otros milagros hechos por Jesús. Toma lodo, lo escupe, hace un ungüento, se lo pone untado en los ojos, como si fuera un ungüento tanto milagroso, como realmente resultó al final, para curar una enfermedad en los ojos. ¿Y qué vemos luego? Le da la orden, él va al estanque del Siloé, se lava y el ciego obedece. Va al estanque, se lava como ordenó Jesús, porque obedeció a la palabra de Dios. Él obedeció producto del labio de Jesús en el momento, pero nosotros tenemos que obedecerla por medio de su palabra, la que está escrita aquí. Obedece, va y se lava al estanque, y ahora resulta que cuando el ciego viene, el que se había lavado del estanque, viene ahora viendo, eso fue lo que sucedió, lo viene viendo, y lo importante es que él viene viendo no solamente la luz del mundo, sino viene viendo la luz de Cristo resplandecer en su vida, porque ahora no veía y ahora este hombre ve. Amén. Finalmente este pasaje nos enseña que Jesús no tenía ningún tipo de limitación, no solo para hacer milagros, sino también para dar respuesta a las preguntas malintencionadas, como las tres que hemos visto, no las dos que hemos visto afuera, con la mujer adúltera y con lo del tributo al César. No necesariamente era en esa forma. Hubo personas que le hicieron preguntas malintencionadas y él supo dar la respuesta a aquellas personas que tenían malas intenciones, habían pecado en su corazón, como era el caso de los fariseos que eran sus adversarios. Jesús, en otro milagro, no tuvo que obrar, pero como él le dice en el versículo 3, él obra aquí para que los discípulos vean la gloria de Dios. Él tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del capítulo 7 o 8, así le estoy dando el nombre rápido, de Mateo, cuando él le dice al siervo del centurión, que le dice: no, pero no, tú no tienes que ir a mi casa, solamente di con tu palabra y mi siervo será sano. Entonces cuando dice: oye, ni aún en Israel he visto tanta fe como la de este hombre. Entonces aquí Jesús tuvo que obrar, pero para demostrar que esa ceguera de este hombre ciego era una obra mandada por quien lo envió para él traer en el mundo
Y para, como vamos a ver al final, también el que se cree que sabe y no sabe, tumbarle los conocimientos, cegarle el entendimiento, porque tiene un corazón más malo, duro y malo, como el caso de los fariseos. Amén. Todo esto para que entiendan la gloria de Dios por medio de este poderoso, de la poderosa y milagrosa palabra de Dios. Jesús pronuncia con su boca y es capaz de sanar a alguien. Ahora, Jesús nunca sanó a nadie con la finalidad de que la gente creyera en Él. Él sanó a los hermanos que iban por dolor y compasión, pero Él nunca sanó a nadie para que la gente creyera en Él. Lo hizo para la honra y la gloria de su Padre. Fue el mismo caso con la muerte de Lázaro. Cuando dice la multitud, Marta y María, dice: Señor, no lo digo por ti, sino para que todo el que está aquí crea y vea la gloria tuya. No, porque él ha hecho un milagro para que la gente creyera en Él. Jesús estaba más que consciente que la gente, si va a creer en Él, es por la poderosa palabra de Él, por su palabra, porque vayan a Él por su evangelio y por su palabra. Caemos en la parte ya final del mensaje: ciego de nacimiento. Jesús mostró aquí, con este poderoso milagro, muestra la ceguera espiritual no solamente de los fariseos y de sus discípulos, sino también de muchos de nosotros hoy, que no podemos ver más allá por nuestra ceguera espiritual muchas cosas. Toda la luz, sobre todo, y la gracia poderosa que hay en la deidad y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los versículos 8 al 12. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y investigaba? Uno decía: él es, otro: a él se parece. Y él decía: yo soy. Cuando dice aquí yo soy, me recuerda y como que me apunta a cuando en la salsa Jehová se le parece a Moisés y le dice: ¿quién tú eres? Yo soy el que soy, o sea, el gran yo soy. O sea, que dice: yo soy el que recibió el milagro del gran yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús me lo untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé, recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Vemos aquí un principio bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis. Las Escrituras enseñan que la luz brilla, y nosotros sabemos quién es la luz que brilla en el mundo: nuestro Señor Jesucristo. La tiniebla es la oscuridad, el mal, el pecado, permanece Satanás. Y las tinieblas, como es natural, llamaron a la luz tiniebla, porque no pueden entender. Son ciegos espirituales y no pueden entender la grandeza que hay en la deidad de Cristo Jesús. La pregunta aquí es: ¿saben ustedes por qué un ciego no puede ver la luz? Bueno, no puede ver la luz, no porque la luz no brille, ni resplandezca, sino porque simplemente tiene una ceguera. La pregunta es: ¿para qué un ciego pueda ver la luz? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hacer lo que Jesús hizo con el ciego: abrirle los ojos del entendimiento espiritual, si no es una ceguera de nacimiento. Amén. Y ahora voy a aterrizar esto aquí a la iglesia. Lo voy a profundizar en la actitud de muchos seguidores de Cristo de nuestra iglesia. Y me pueden aprender si quieren, pero no. La pregunta es: ¿hay entre nosotros, los seguidores de Cristo, personas que hay que abrirle los ojos espirituales como este ciego? Creo que sí. ¿Por qué hago la pregunta? Del por qué hay que abrirle los ojos a los seguidores de Cristo. Bueno, número uno: porque la ceguera espiritual que a veces se manifiesta en la iglesia hace que no querramos ver, por medio de la gracia y la misericordia de Dios, que vemos que es la luz de Cristo, actuar, manifestarse en el día a día, obrando, haciéndose manifiesta en nuestras vidas. No queremos ver eso. A veces queremos un milagro,
como el del cielo. Pero basta despertarse y ver la luz del día para usted glorificar y darle gracias al Señor. Amén. Número 2. ¿Por qué hay que abrir los ojos, seguidores de Cristo? Para que puedan ver y entender, respetar el liderazgo y ver en los ancianos de la iglesia el trabajo que están haciendo los ancianos, sembrando por medio de la palabra implantada de Cristo la semilla que crece, la semilla para crecimiento espiritual, para que podamos dar fruto a más del 100 por uno. No fruto por dádiva, como estaba diciendo el pastor la semana pasada, sino fruto que sea fruto del trabajo espiritual que se está haciendo aquí por medio del Espíritu Santo y por medio de la poderosa palabra de Dios que tratamos de implantar los miércoles y los domingos en los mensajes. Número 3. ¿Por qué hay que abrirle los ojos a los seguidores de Cristo? A muchos, no todos. Al que decirle el sombrero que se lo ponga y al que le quede chiquito que se lo quite. Para que acaben de entender y ver, porque hay una malicia del diablo, hay una resistencia, y vamos a ver eso aquí en este texto al final. Cuando el pastor predicó 2 mensajes poderosos acerca de lo que es obedecer y exaltar al liderazgo de la iglesia, y cuando yo prediqué acerca de la luz y la palabra y hablé de la silla, a partir de ahí fue como un caterpillar, un tractor que frenó las finanzas de la iglesia, porque hay muchos corazones aquí ciegos de entendimiento que no quieren ver que es por medio de los diezmos y las ofrendas, no porque usted tenga que dar dinero extra de ninguna manera, por los dineros del diezmo y la ofrenda y por otro pan que voy a hablar ahora, es el medio físico por el cual esta iglesia se sostiene de pie, junto al pan bíblico. ¿Cuál es el pan bíblico espiritual? Esta poderosa palabra implantada es que junto al diezmo y la ofrenda es lo que hace, por medio de esta palabra, que esta iglesia se mantenga en pie. La palabra dice, la propia escritura dice, que no solamente pan viene del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. 4. ¿Por qué hay que abrir los ojos a los seguidores de Cristo? Para que vean y entiendan que con una actitud como esa, de resistencia, de orgullo y de falta de unidad, lo que hacen es que estancan el mover contrita en el Espíritu Santo de la iglesia, que opera en ese hermano, impidiéndole en él que ahí, por medio de esa actitud de muchos, el conocimiento espiritual, su crecimiento y lo que hacen por la obra, el hecho de que no puedan incluso a veces torpedear y poner hasta en duda el don que tienen puesto en el servicio de la iglesia, que es la obra del Señor, con esa actitud de rebeldía, lo que hacen es que producen una contrición del Espíritu Santo en el mover completo de la iglesia. ¿Saben ustedes quién es el que quita la ceguera espiritual? Aquellas personas que dicen ver y no ven ni siquiera la gracia y la misericordia de Cristo en el día a día. Es el Espíritu Santo del Señor quien quita la ceguera a los que dicen ver y realmente no ven la luz verdadera de Cristo, iluminando su vida en el día a día. Hay ceguera espiritual. Es el Espíritu Santo quien regenera los ojos del entendimiento, trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, obrando de manera sobrenatural en aquellas personas para quitarle la venda de los ojos. Los fariseos vieron ante sus ojos un poderoso milagro, vieron un hecho contundente, real, efectivo, y aún así no quisieron ver ni creer. Por eso Jesús nunca hizo un milagro para que la gente creyera en Él, sino para sanar a un enfermo, para que a través de su poder viera la gloria de su Padre. La fe en Cristo no viene por vista, sino por el oír, y el oír la palabra de Dios, dice las Escrituras. No andamos por vista, sino por creer que Cristo es la luz verdadera que sigue iluminando a cada seguidor de Cristo. Amén. El Señor estaba claro que es por medio de la palabra y no por los milagros que la gente viene a su pie y se convierte a Él. Dice los versículos del 35 al 41 para prácticamente terminar. Oyó Jesús que le habían expulsado. Los fariseos no se conformaban por tener un corazón duro, sino que agarraron al que había creído en Cristo por el milagro, por la sanidad que le había hecho, y lo botan y lo echan fuera del templo. Y le dijo,
así como lo vio que estaba ciego, Jesús va y que lo busca, pero ahora lo bota después que ve. Y Jesús va y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea yo en él? Entonces le dijo Jesús: pues le ha visto. El que habla contigo es decir, yo soy. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Y dijo Jesús: y aquí vengo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean sanados. Y tenemos que tener mucho cuidado en cuál fila o en cuál acera nos estamos sentando los seguidores de Cristo. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Como por más raro que sí, pero son peores que ciegos. Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrían pecado dentro de su corazón, mas ahora porque decís vemos, entonces sus pecados están dentro de su corazón, van a permanecer para siempre, y es para el mismo infierno donde ustedes van a parar, en pocas palabras. Jesús concluye este texto, este pasaje, diciendo: ¿de qué manera una persona que dice yo veo, yo tengo mi creencia, yo tengo mi religión, yo tengo mi forma de ver las cosas, yo veo a Cristo, yo lo conozco, dice yo tengo al Señor en mí, ya no tengo que seguir buscando a Cristo porque yo lo veo? Habría que preguntarse qué es lo que está viendo ese condenado cristiano. Amén. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Por qué digo esto? Por la actitud que toma frente a las cosas de Dios. Entonces, lo que muestran, en vez de tener la luz del Señor iluminado, lo que muestran es una ceguera espiritual. No ven absolutamente nada, y mucho menos ven la luz de Cristo con toda su gracia y su misericordia incluida. Y aquí está el problema. El problema es que el creyente ve, y como dice Rafael, ha sido salvo, siempre salvo. Pero ahí hay un problema peor. Ahora bien, el problema es más grave, mucho más grave, cuando no ve. ¿Por qué? Ese que ve no está viendo, que es el caso de los fariseos. ¿Por qué? Porque es cuando se encuentra en un grave peligro espiritual. ¿Y saben ustedes cuál es ese grave peligro espiritual? Cuando un hermano se comporta en esa forma, que está y queda expuesto a la disciplina del Señor. Recuerden lo que dice Romanos 2: los padres nos disciplinaron como yo les pareció, pero este con duro, y más cuando desobedecemos y no cumplimos con su mandamiento. Este nos da y duro que nos da. A María le mandó una vez y la sofocó bien para que se arrepintiera. Expuesto a la disciplina del Señor. Y saben ustedes que eso no es ceguera espiritual, que es lo peor, sino que esto se llama rebeldía y se llama rebelión. Enemistad para con Dios, con la actitud que tomamos muchos de nosotros. Actitud hipócrita como los fariseos, oponiéndose a Cristo y a toda la obra que Él vino a hacer en la tierra, como supusieron los fariseos. Ceguera espiritual por los pecados que llevaban dentro, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice el versículo 41, Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque vemos vuestro pecado van a permanecer. Finalmente le digo que el ciego espiritual está libre de la gravedad de ciertos pecados. ¿Sí? El Señor, la gracia, le quita muchas cosas. Está libre de ciertos pecados. Pero dice la Biblia que el que sabe lo que es bueno y no lo hace, ¿qué es? ¿Y qué le viene? ¿Qué él comete con esos pecados? Dice la Biblia. Por eso Jesús le dice a los fariseos en este texto que si ellos no vieran, no tendrían pecado. Pero como ven, entonces su pecado permanece para siempre. ¿Qué más les digo, señores de Cristo, como concluido? Reflexión final de esta poderosa palabra. Gracias, Señor, nos enseña cada día más y nos da fortaleza por medio de tu poder para poder hacer estas cosas. ¿Qué más le digo? Le voy a decir que si
en esta mañana de hoy, tú y yo no entendemos. No creemos, o que sí creemos, que lo sabemos todo y que lo vemos todo, y no reconocemos que tú y yo no, a veces no entendemos las cosas, realmente no lo vemos las cosas claras. No lo vamos a entender si no es por medio de la luz de Cristo. No vamos a poder entender la historia de este cielo de nacimiento. Tampoco vamos a poder entender la historia de Job con su desgracia y sus enfermedades. No podremos entender la historia de José, esa historia de mi pariente que le menté ahorita. Porque entonces es cuando nosotros vamos a necesitar, si somos ciegos de entendimiento, que la luz de Cristo resplandezca en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma, para que podamos ver que Cristo es la verdadera luz que ilumina este mundo y está enclavada en el corazón como esa luz inaccesible que nos da salvación y vida eterna a todos los que tenemos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, y en Él hemos creído. Amén. La incredulidad de los fariseos los llevó a un sentimiento irracional de pecado, de terquedad, a cometer un gran pecado. Dice la Biblia que solamente hay dos cosas que no serán perdonadas: la blasfemia del Espíritu Santo y el no creer que Cristo es el Señor y Señor nuestro, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios eterno, el Dios de paz, príncipe de paz. Hay muchas personas como los fariseos que no lo creyeron y por eso tendrán condenación eterna. Cuando una persona no ve ni cree en Cristo Jesús, es por lo que dice Pablo. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 3 y 5 del capítulo 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada ve, nada sabe. De ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, se hacen resistentes, necios a la obra del Señor, de las cuales nacen envidia, pleito, lo que hace confrontar a los hermanos de la iglesia, que hay que evitarlo con la palabra de Dios. Blasfemia, hablar mentiras en contra del hermano. Malas, traen sospecha y ponen duda en el corazón del hermano. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Por eso, cuando una persona ve y conoce a Cristo, lo suelta todo, lo da todo, no tiene nada para él, como hicieron los hermanos en Hechos capítulo 4. Todas las cosas las tenían en común. Lo suelta todo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la luz de Cristo nos hace ver que todo lo que está a nuestro alrededor, si no viene de Él, pertenece al diablo, es de la tiniebla. Porque Cristo es la verdadera luz del mundo. Solo Jesús puede alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, y nos puede ayudar por medio de su eterno poder a transformar nuestras tinieblas emocionales en gozo y en luz de paz. Bendito y alabado es nuestro Señor Jesucristo. En aquel que cree y lo hace su Señor, su Salvador. El único que puede arrancar las vendas de tus ojos espirituales es el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios, el Santo de Israel, el verdadero, el auténtico, el genuino, el que dio su sangre preciosa, nos limpió de todo pecado, de la culpa del pecado, el gran Rey de Reyes, Señor de Señores, al que hoy le digo a ustedes que hoy Él está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Dios Padre. A este sea la gloria, el imperio, el honor, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Padre, por tu poderosa palabra, Señor. Vamos a terminar este culto lleno de alabanza.
para que el Señor nos mire. La gloria de